Capítulo 8. En todos mis años de solitarias noches tras la muerte de mi amado esposo, jamás había pasado miedo, ni una sola noche, no en este barrio. Quizás los delincuentes saben que no tenemos ni un centavo, quizás les damos lástima o tal vez saben que la mayoría en esta cuadra son veteranos de guerra y están bien armados. Pero aquella noche, en la que mi vecina falleció y las casas se tiñeron de luces azules, rojas y verdes, no solo percibí el miedo y el ambiente de muerte en el aire. Pude ver al verdugo, lo tuve cara a cara. Había estado leyendo, o intentando hacerlo a través de las gruesas lentes de mis anteojos, por quizás 2 horas. Mi vista y mi mente estaban agotados. Era una anomalía el hecho de que siguiese despierta a las 11 p.m. Mis párpados cedieron, y lo único que me mantuvo junto a la lámpara cercana a la ventana era la intriga por terminar aquella novela policial esa misma noche. Un fuerte sonido me sacudió de ese estado de trance. Era un alarido, seguido de furiosas exclamaciones. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de mi vista! Tras ello, un estruendo de muebles con objetos de vidrio encima siendo derrumbados. Por último, un sonido seco. Y luego el peor ruido de la noche, el mismísimo silencio. Como la calma tras un tornado, como la línea plana cuando el electrocardiógrafo ya no percibe ningún latido, como la ausencia de gotas impactando en el techo tras una tormenta. Más similar al hipo. Una vez terminado, esperaba oír algo más, quizás alguna señal de vida, pasos, tos, el rechinar de una puerta. Mi corazón parecía querer salir corriendo del tórax que lo alojaba. La mujer solía gritar y hablar sola, pero esta vez era diferente. La quietud influenciaba mucho en mi estado de ánimo. Había algo en el aire, algo que me envolvía y que me hacía querer salir de allí a toda velocidad. No era la primera vez que me sentía así. Era ese mismo ambiente de luto que percibí cuando supe que mi amado había sufrido de un accidente automovilístico. Era la muerte. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración junto a mí. Sabía que si tenía ojos, estos estaban fijados en mi alma. Venía a buscarme. Afilaba su voz con cada paso y era silenciosa. Tan silenciosa que con su andar hasta mis propios pensamientos se estaban volviendo mudos. ¿Realmente tenía sueño o solo intentaba adelantarme a mi propio padecimiento? ¿Estaba a punto de sufrir una muerte súbita? Oh, la muerte súbita. Indigna y sin advertencia. Tan espontánea como un parpadeo y tan ridícula como una flatulencia, sin siquiera el dolor y sufrimiento previo, que te recordaba que estabas vivo, que te hacía visualizar y apreciar los bellos momentos y las personas que te habían acompañado en estos, así como quienes habían estado en los malos. Pero no estaba por sufrir una muerte súbita. Estaba percibiendo una advertencia, y no cualquiera goza de tal privilegio. Mi instinto me obligó a llamar al 911 y describir mi experiencia como si hubiese nada más oído a un intruso luchando con mi vecina. Pero no era así. Largo de mi vista. No es algo que uno le dice a un desconocido en nuestro hogar. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras esperaba que llegasen las autoridades y el equipo médico, seguí intentando escuchar algo. Alguna pista que me dijese si ella seguía con vida, de si había siquiera alguien del otro lado de aquella no conversación. Un sonido alcanzó mis oídos, luego otro y otro más. Eran pasos, pero no venían de la casa de Aida. Estaban sobre mi cabeza, sobre mi cielo raso, pero debajo del techo. Había alguien en el ático. Se dirigía al jardín trasero. Tomé mi crucifijo, aquel que colgaba de un clavo junto a la puerta trasera. Lo puse frente a mí mientras con la otra mano sujetaba mi rosario. Salí a enfrentarlo. Quería ver al monstruo a la cara y decirle, en nombre de Cristo, que no era mi hora aún, que extrañaba a mi amado, pero que no estaba lista para reunirme con él, que tenía nietos y mucho que transmitirles aún. Al salir, tras haber estado tanto tiempo en la luz del velador, leyendo, mis ojos no estaban listos para tal oscuridad. Apenas podía distinguir mi cerca y la silueta del árbol seco de la casa de al lado. Entre los 4 rincones oscuros, tan propensos al eco, me era imposible saber dónde se encontraba la bestia. Así fue hasta que un sonido, de mandíbulas temblando, me hizo girar hacia la izquierda. Un movimiento, una silueta, junto al bote de basura, junto a la ventana de mi habitación, en la cual tan seguido había recordado a mi difunto marido. Era casi un insulto ver a la bestia tan cerca de ese lugar. De nuevo esa sensación, ese pavor.
No alcanzaba a visualizarlo, pero lo sabía. Estaba cruzando miradas con la muerte. Llegó la policía, llegó la ambulancia. Pude haber gritado y eso los habría hecho venir, pero esto era algo que tenía que enfrentar yo sola. Las luces azul y roja de la patrulla y las verdes de la ambulancia pululaban entre los techos de las casas bajas y las paredes exteriores de las altas. Se reflejaron hasta llegar a revelar lo que tenía frente a mí. No llevaba la hoz, no tenía tampoco su túnica y posaba como un arácnido. Sus extremidades se dividían en 4 porciones y no en 3 como las de las personas. Tenía piel, pero aún así sus huesos eran visibles. Tenía una voluminosa cabellera, desordenada, sucia. Su mirada no expresaba nada, ni vida, ni muerte, ni goce, ni furia. ¿Por qué no expresaba nada? ¿Por qué era tan neutral y salvaje? Casi deseaba que me hubiese matado, que hubiese succionado mis penas y dolores, pero no lo hizo. Tomando ventaja de mi descuidado pastizal, se movilizó, cual araña, y no la volví a ver. No venía a llevarme, era solo una advertencia. Vendría por mí más tarde.